gracia del Señor, aleluya, que salvó a aquel hombre que estaba colgado en la cruz, aleluya. Eran dos ladrones, los dos eran dignos de muerte, amados hermanos, pero la gracia del Señor, aleluya, alcanzó a uno de ellos, aleluya. Esos ladrones, amados hermanos, que solo merecen la muerte, éramos usted y era yo, pero más por la misericordia del Señor, aleluya, hoy estamos en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, después de dar esta breve introducción, podemos llegar, amados hermanos, a los versos que hemos leído en esta tarde y ver, amados hermanos, quién es aquel hombre que está escribiendo esta carta hoy, dándole aquel consejo a aquel joven pastor llamado Timoteo. Gloria a Dios, aleluya. Y comienza, amados hermanos, el apóstol Pablo en estos versos, aleluya. Y la intención de él es, amados hermanos, hacer que la gracia de Dios se vea en lo más alto, amados hermanos, para botarle todo orgullo al hombre, amados hermanos, para que todos los que estamos aquí, amados hermanos, y los que han leído la palabra del Señor y llega el mensaje, amados hermanos, todo aquel que escucha pueda entender, amados hermanos, aleluya, que nosotros no somos nada sin la gracia, sin la misericordia del Señor, aleluya. La vida del apóstol Pablo, aleluya, aquel hombre, amados hermanos, perseguidor de la iglesia. Pero hoy lo vemos, amados hermanos, aleluya, después que andaba persiguiendo la iglesia del Señor, hoy lo vemos que él estaba siendo perseguido, aleluya. Cómo cambian las cosas, amados hermanos, cuando nosotros entendemos, gloria a Dios, aleluya, qué es la gracia de Dios. Por gracia, dice la Biblia, soy salvo, por la gracia, por la misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, aleluya. Por eso la Biblia dice, gracia abundante para el mayor de los pecadores, aleluya. En el transcurso, amados hermanos, de la iglesia, desde los inicios de la iglesia, Dios ha levantado hombres, Dios ha salvado hombres, amados hermanos. Y cuando uno habla o uno lee los libros que estos hombres dejaron escrito, amados hermanos, hay algo que ellos quieren resaltar siempre, y es la gloria de Dios, es la gracia de Dios, amados hermanos. Dios fue el que salvó a un hombre llamado, amados hermanos, Juan Newton, amados hermanos, aquel hombre que escribió aquel himno que se llama Sublime Gracia. Sublime gracia que a un pecador salvó, aleluya. Cuando nosotros reconocemos, amados hermanos, qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no podemos estar callados, amados hermanos, aleluya. Hoy, amados hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes 7 puntos acerca de la gracia de Dios. Número 1, la fuente de la gracia. Número 2, la gracia inmerecida de Dios. Número 3, el poder transformador de la gracia de Dios. Número 4, la medida de la gracia. Número 5, el propósito de la gracia. Número 6, la respuesta a la gracia. Y número 7, la lucha por la gracia. Bendito Dios, aleluya. Vamos a ver el primer punto, gloria a Dios, aleluya, la fuente de la gracia. Vamos a leer el verso número 12 que hemos leído en esta tarde. Dice la Biblia, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Amados hermanos, podemos ver que la fuente de la gracia, amados hermanos, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amados hermanos. Él es el autor de nuestra salvación. Él es el mediador, como dice la palabra del Señor, de un nuevo pacto, amados hermanos. Por eso Él y solamente Él es merecedor de toda gloria, honra y alabanza. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. La fuente de la gracia se llama Jesús, aleluya. Vamos a leer también el libro de Romanos,
en su capítulo número 3, amados hermanos, aleluya, y su versículo número 24, dice la Biblia: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos ver, amados hermanos, que esa fuente de gracia siempre, amados hermanos, a través de la palabra del Señor, siempre nos da a reconocer que solamente es Cristo. Por eso en este lugar, amados hermanos, no le damos gloria a ningún hombre, ni a ningún ídolo, amados hermanos, ni a María, ni a José, ni a Pablo, solamente aquel que venció la muerte y al tercer día, amados hermanos, se levantó con poder y gloria. Alabado sea el nombre del Señor. La fuente de gracia es nuestro Señor Jesucristo. También está en Primera de Corintios capítulo 15 y su versículo 9, aleluya. El segundo punto, gracia, amados hermanos, aleluya. Alabado sea Dios, la gracia inmerecida de Dios. Nadie de los que estamos acá, vuelvo y le repito, amados hermanos, para que se nos quede grabado, bendito Dios, aleluya, nadie merece ser salvo. Por eso es que la salvación, amados hermanos, es incondicional y es por gracia. ¿Qué es incondicional? Es, amados hermanos, que Dios no pide ninguna condición para Dios poder salvar al hombre, amados hermanos. Es la pura gracia y la misericordia de Dios. Pero alguien dirá: pero Dios pide que el hombre se arrepiente de sus pecados. Eso es, amados hermanos, aleluya, la reacción del hombre al sentir la gracia de Dios. Porque lo primero, amados hermanos, aleluya, que Dios hace con el hombre es mostrarle su gracia, amados hermanos, su misericordia. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, lo primero que escuchamos, amados hermanos, es como Dios nos ama. A pesar, amados hermanos, que una y otra vez le hemos fallado, pero cuando nosotros vemos en su palabra, escuchamos un mensaje de cómo Dios nos ama, amados hermanos, nosotros tenemos que rendirnos delante del Señor y reconocer que solamente Él es digno de honra, de gloria y de alabanza. Bendito Dios, aleluya. La gracia es incondicional, no condicional, aleluya. Dios nos salva a pesar de lo que nosotros somos. Eso es lo que quiere decir la gracia inmerecida, que Dios nos salva a pesar de lo que nosotros somos. Número 3, el poder transformador de la gracia de Dios. Vemos en el versículo, amados hermanos, 13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amados hermanos, nosotros somos testigos al leer la palabra del Señor, el gran cambio que tuvo aquel hombre llamado el apóstol Pablo, amados hermanos. Hasta el nombre le cambió, bendito Dios, aleluya. Pues antes se llamaba Saulo, pero ahora se llama Pablo, porque Dios cambia nombres, amados hermanos, aleluya. Dios es un experto, amados hermanos, en cambiar el nombre a las personas, aleluya. Porque dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, que dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas que hacíamos antes han pasado al olvido y hoy vienen a ser todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Y como dijo el apóstol Pablo, esto no es de nosotros, no es porque nosotros seamos buenos, mas es por la gracia y la misericordia de Dios, aleluya. Amados hermanos, el apóstol Pablo fue testigo y él estaba en ese día, amados hermanos, cuando fue apedreado aquel hombre llamado Esteban. Ahí lo podemos ver en el libro de Hechos, en su capítulo 7, verso número 58. Mira, amados hermanos, el apóstol Pablo persiguiendo duramente a la iglesia, siendo testigo de la muerte de el primer mártir, amados hermanos, de la iglesia primitiva. Qué gran
cambio. Por eso cuando el apóstol Pablo, la gracia del Señor lo alcanza, él, amados hermanos, se siente tan agradecido con Dios al recordar lo que él era antes. Pero a pesar de eso, Dios tuvo misericordia de él. Y lo mismo, amados hermanos, ha pasado también en nuestra vida. A pesar, amados hermanos, de lo que nosotros éramos en el pasado, Dios tuvo misericordia con nosotros. Tal vez nadie, amados hermanos, daba nada por nosotros, pero su gracia, amados hermanos, aleluya. Pero Él dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer también en el libro de Hechos, en su capítulo 26. Alabado sea el nombre del Señor. Y su versículo número 10. Ahí vemos, amados hermanos, recuerden que estamos en el punto, el poder transformador de la gracia. Dice Hechos capítulo 26, verso número 9, vamos a leer en adelante. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. Mira, amados hermanos, este hombre era tremendo, amados hermanos. Antes de que la gracia de Dios posara sobre él, antes que Dios, amados hermanos, aleluya, derramara ese regalo tan hermoso que Dios puede darle al ser humano, aquel hombre era terrible, amados hermanos. Razón tuvo él cuando escribió aquel texto a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, porque él lo había experimentado en su propia vida, y él le daba gracias a Dios al recordar su vida pasada y cómo Dios, amados hermanos, dice la Biblia, lo había tenido por fiel. No que Dios lo había, amados hermanos, encontrado fiel a él, sino que dice la Biblia que Dios lo tuvo por fiel, que son dos cosas diferentes, amados hermanos, dos cosas distintas. Una cosa es que ver a alguien y encontrarlo fiel, y otra cosa es que a pesar que es infiel, amados hermanos, darlo por fiel. Y eso solamente lo puede hacer Dios a través de su gracia abundante. Gloria a Dios, aleluya. Ahora verso número 4, la medida de la gracia. ¿Cuál es la medida, amados hermanos? ¿Qué tan grande es Dios en dar, amados hermanos, en medida la gracia del Señor? Y vamos a leer en su versículo número 14, ahí siempre en primera de Timoteo. Dice la Biblia, amados hermanos, estos 7 puntos, amados hermanos, lo he sacado solamente de acá de los versos que hemos leído, aleluya. Entonces, la medida de la gracia de Dios. ¿Cuál es la medida de la gracia de Dios? Dice el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, aleluya. Amados hermanos, yo me lleno de gozo al leer esta palabra, aleluya, porque la Biblia, amados hermanos, nos da a entender, nos habla y nos dice, amados hermanos, que a pesar del pecado del ser humano, la gracia de Dios es más abundante. Alguien puede decir, yo le he fallado tanto a Dios, yo soy el peor pecador, ¿quién me puede salvar? Pues yo tengo la noticia en esta tarde, Cristo puede salvarle, amados hermanos. Dios puede salvar al peor pecador. No importa hasta dónde el hombre haya caído, amados hermanos, por mucho pecado que el hombre tenga en sí, aleluya. Pero la Biblia dice, amados hermanos, que la gracia de Dios es más grande, es más abundante, amados hermanos, que cubre multitud de pecados, aleluya. Eso se llama misericordia de Dios, eso se llama la gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero su gracia fue más abundante.
Su gracia fue más abundante. Gloria sea el nombre del Señor. Su misericordia, amados hermanos, ha sido más grande. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces hemos pecado delante de la presencia de Dios? Pero su gracia es más abundante, aleluya. Y de pronto venimos y le pedimos perdón a Dios y comenzamos a llorar en su presencia, amados hermanos, al sentir nosotros esa gracia abundante, amados hermanos, que en vez de castigarnos muchas veces, que en vez, amados hermanos, de hacer que la tierra se abra como en el Antiguo Testamento, amados hermanos, en vez de eso, ¿sabe lo que Él hace? Quebranta nuestros corazones. ¿Sabe lo que Él hace, amados hermanos? Derrama de su gracia sobre nosotros, y a pesar de que le hemos fallado, Él sigue teniendo misericordia cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Número 5, el propósito de la gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Derramar, amados hermanos, de su gracia en este mundo. Gloria a Dios, aleluya. Verso número 16 dice la Biblia: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Pero, amados hermanos, ¿cuál es el propósito de la gracia de Dios? La esencia de este propósito está en el versículo número 15. Dice la Biblia: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se imagina, amados hermanos? El propósito de la gracia de Dios es, como dice el verso número 15, es de salvar pecadores. Amados hermanos, ese es el propósito de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué Dios, amados hermanos, no salva a muchas personas y de repente mueren sin Dios y sin esperanza? La Biblia es clara y dice que Él vino a este mundo a salvar pecadores. Amados hermanos, el problema es que hay muchos que son demasiado orgullosos, amados hermanos, y no reconocemos cuando le fallamos a Dios. No reconocemos que somos, amados hermanos, pecadores, y no reconocemos que necesitamos de esa gracia todos los días de nuestra vida. A cada instante, amados hermanos, nosotros necesitamos de esa gracia abundante, amados hermanos de Dios, porque le fallamos de una manera grande al Señor, por lo cual necesitamos de un gran Salvador, amados hermanos, y ese se llama Cristo, de su gracia abundante, de su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Recuerdo, amados hermanos, que de este verso, específicamente el verso 15, un hombre, amados hermanos, muy conocido en el ámbito cristiano, él escribió un libro que se llama Gracia Abundante para el mayor de los pecadores. Y él, amados hermanos, ahí escribe todas las luchas que tuvo antes de que Dios lo salvara. Porque muchas veces nosotros queremos alcanzar la salvación por nuestros propios méritos, y nunca lo vamos a lograr de esa manera. Por eso vemos religiones que se van hincados, amados hermanos, ciertos lugares, amados hermanos, cierta distancia, hasta llegar allá a darle besos, y le dicen que si haciendo eso les van a hacer un milagro. Amados hermanos, nadie puede alcanzar una salvación tan grande. Por eso la Biblia dice, amados hermanos, que solamente es por gracia, por misericordia del Señor, aleluya. Este hombre, amados hermanos, escribió aquel libro llamado Gracia Abundante para el mayor de los pecadores, porque este hombre, amados hermanos, era conocido ahí en su lugar, amados hermanos, como el más rebelde, como aquel hombre, amados hermanos, que había caído en los vicios.
Pero estando en esa condición, amados hermanos, Dios se le revela al hombre. Eso se llama gracia de Dios. No vio la condición en la que usted y yo nos encontrábamos, y ahí llegó su gracia. Y un día, amados hermanos, sentimos esa necesidad de rendir nuestra vida al Señor. Y así, amados hermanos, puedo nombrarle de muchos hombres del ayer, cómo Dios los transformó. Y eso, amados hermanos, ese fue el propósito de la gracia de Dios. Estando nosotros perdidos, la Biblia dice en el libro de Romanos que todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Mas Dios, dice la Biblia, muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores y enemigos de Dios, Él mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para que nosotros tengamos esperanza de salvación. Amén, gloria a Dios, aleluya. El propósito, amados hermanos, de la gracia de Dios es salvar pecadores. El problema es que muchas veces nosotros no reconocemos que le fallamos a Dios por el orgullo del hombre, amados hermanos. Dios, hay muchos, amados hermanos, o habemos muchos que no reconocemos que necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero hoy, amados hermanos, hoy es una tarde de salvación para nuestra vida. Hoy Dios, amados hermanos, puede tener de nosotros misericordia. Hoy su gracia todavía está vigente, amados hermanos, y es efectiva si nosotros le pedimos misericordia al Señor. Porque viene el día y viene la hora donde el ser humano va a clamar y le va a decir: Señor, perdóname, Señor, tenga de mí misericordia. Y será demasiado tarde, ya no va a haber oportunidad. Pero hoy estamos en una reunión, hoy estamos en este lugar donde el Señor está aquí como nuestro abogado, con su gracia, amados hermanos, para todo aquel que desee recibirla. Bendito Dios, aleluya. Número 6, que podemos ver, amados hermanos, en estos versos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Número 6, la respuesta a la gracia de Dios. Cómo el apóstol Pablo, amados hermanos, responde a la gracia que ha recibido de parte de Dios. Y el versículo número 17 nos tiene la respuesta. Dice la palabra del Señor en su versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. La respuesta, amados hermanos, del apóstol Pablo a la gracia de Dios, podemos verlo, amados hermanos, que es con alabanza al Señor. Es, amados hermanos, aleluya. Y el apóstol Pablo estos versículos los cierra con esta doxología, amados hermanos, dándole toda la adoración al Señor. Porque eso quiere decir doxología, alabanzas al único y verdadero Dios. Eso, amados hermanos, el apóstol Pablo y todo aquel que se le ha revelado y ha recibido la gracia de Dios, amados hermanos, creo que nos podemos unir al apóstol Pablo a esta doxología y decir: solamente Él merece la gloria. Es invisible, pero yo cuando le alabo puedo sentir su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Al único y sabio Dios sea el honor, la gloria, amados hermanos. Por eso en este lugar solamente le damos la gloria al Señor. Solamente Él es merecedor de gloria, de honra y de alabanza, amados hermanos. Y el apóstol Pablo, desde su inicio, amados hermanos, en los caminos del Señor hasta su final, siempre, amados hermanos, a leer todas las cartas paulinas, siempre reconoce Él la gracia de Dios. Y Él dice: yo he hecho esto y he hecho lo otro, es por la gracia de Dios. Él siempre está dependiendo de la gracia del Señor, aleluya. Y vaya, amados hermanos, que Él fue el que dijo:
le dijo a los Éfesos: porque por gracia sois salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabanzas al Señor, amados hermanos, al eterno, al inmortal, bendito Dios. Y este versículo número 17, amados hermanos, dice, lo voy a leer otra vez más, una vez más: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Mira, amados hermanos, este versículo es, amados hermanos, alto amados hermanos, en lo que se conoce teología, amados hermanos. Es decir, tiene una esencia tan grande, amados hermanos, cuando se estudia la persona de Cristo, amados hermanos. Estos versículos son claves al inmortal, al invisible, bendito Dios, aleluya, al único sabio Dios. Qué poderoso es, amados hermanos. Qué grande es la misericordia de Dios. Y número 7, amados hermanos, la lucha en la gracia de Dios. El apóstol Pablo, amados hermanos, en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2 y su versículo 1, comienza a aconsejarle de la siguiente manera y le dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que hay una lucha por mantenerse, amados hermanos, en la gracia que viene de parte de Dios. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo le advierte? En primera carta de Timoteo, en su capítulo 1, verso 3 en adelante, ahí, amados hermanos, nos damos cuenta de que dice la Biblia: advertencia contra las falsas doctrinas. Porque hoy en día, amados hermanos, hay muchos que han ocupado la gracia de Dios y la han ocupado en libertinaje, amados hermanos, cuando la Biblia no dice de esa manera. Por eso el apóstol Pablo dice: vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios abunde siempre. Y el apóstol Pablo saca un grito desde lo más profundo de su corazón y él dice: no podemos seguir, amados hermanos, siempre nosotros en lo mismo, cuando nosotros hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios. Es la gracia, amados hermanos, que hoy en día se está, amados hermanos, interpretando de una manera diferente en muchos lugares. Pero en este lugar, amados hermanos, con la ayuda del Señor, siempre vamos a hablarle y decirle conforme a la palabra del Señor, que la gracia, amados hermanos, de Dios no es como una licencia para seguir pecando, amados hermanos, sino es motivo para darle gloria, honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ya para ir terminando, la gracia y su poder en nosotros. La gracia, amados hermanos, cuando Dios derrama la gracia en el corazón del hombre y de la mujer, es decir, cuando hemos nacido de nuevo. Hoy la pregunta para cada uno de los que hoy estamos en este lugar es: ¿hemos nacido de nuevo? ¿Ha nacido usted de nuevo, amados hermanos? Porque de nada sirve ser cristiano, estar siempre en la iglesia, si no hemos nacido de nuevo. La Biblia dice, amados hermanos, que el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Y cuando la gracia de Dios es derramada en el corazón de un hombre, la gracia, amados hermanos, produce acción. Eso es lo que quiero que quede hoy en nuestros corazones. La gracia produce acción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un hombre, amados hermanos, recibe el regalo de la salvación, no puede estar callado, amados hermanos. Es imposible, amados hermanos, estar callado, mayormente cuando estamos en la casa del Señor. Nunca podemos estar, amados hermanos, de una manera estática, amados hermanos. Siempre tiene que haber gozo y alegría en nuestros corazones. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a través de la palabra del Señor. Hay gratitud,
hay deseo, amados hermanos, de recibir, amados hermanos, aleluya, ese deseo de poder servir al Señor, porque la gracia del Señor no nos tiene, amados hermanos, como que fuéramos estatua nosotros en este lugar. La gracia de Dios produce acción en nosotros. El deseo de querer servir al Señor, el deseo de decir en qué puedo servir a Dios. Por eso el apóstol Pablo, amados hermanos, cuando la gracia de Dios se derramó en su vida, no se quedó en ese mismo lugar, amados hermanos. Él tuvo que ir, como decía el mensaje de anoche, a la casa del alfarero. Y él estuvo 3 días ahí, amados hermanos, donde su carácter fue moldeado, amados hermanos. Donde tuvo, amados hermanos, en esos 3 días que nacer de nuevo. Y cuando aquel hombre sale de ese lugar, nunca más se quedó quieto. Él siempre, amados hermanos, estaba ese gozo en él y decía: ¿en qué puedo servir a Dios? ¿En qué puedo servir a Dios? Y cuando Dios vio, amados hermanos, aquel interés de poder servir al Señor, estaban en oración en cierta ocasión, y el Espíritu Santo habló a la iglesia y dijo: apartarme a Saulo, o es decir, a Pablo, para el ministerio en que yo lo he llamado. Entonces, amados hermanos, vemos que la gracia produce acción, produce, amados hermanos, el querer glorificar a Dios. Si usted no siente deseo, amados hermanos, de alabar al Señor, de glorificar el nombre del Señor, posiblemente su nombre no esté escrito en el libro de la vida. Y usted ha de querer, amados hermanos, y necesita el poder arrepentirse de sus pecados en esta tarde. Eso es lo que el hombre necesita, amados hermanos. Como dijo el salmista: Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Porque es imposible, amados hermanos, es imposible, créame que es imposible, gloria a Dios, aleluya, estar en la casa del Señor y ser y declararnos y decir que nosotros somos salvos, amados hermanos, y estar de una manera indiferente en la casa de Dios. Es imposible, amados hermanos, porque la gracia del Señor, cuando se derrama en un pecador, por muy pecador que aquel sea, amados hermanos, produce gozo en nuestro corazón, produce aquel deseo en nuestra oración de decirle a Dios: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Es imposible que el hombre que, amados hermanos, tenga la salvación de su alma, no sienta deseo de venir a la casa del Señor. Es imposible. Y hoy en esta tarde, amados hermanos, esto es lo que Dios puso en mi corazón, el poderles compartir en esta hermosa tarde. La gracia de Dios, aleluya. Todos hemos fallado de una o de otra manera, pero ¿cuántos reconocemos que necesitamos de la gracia de Dios? Todo aquel, amados hermanos, que necesita la gracia de Dios en su vida, póngase de pie y vamos a orar en esta tarde. Es imposible. Dios ministraba, amados hermanos, mi vida hoy, mientras estaba, amados hermanos, leyendo la palabra, y Dios ponía esta palabra en mi corazón y decía, amados hermanos, que su gracia, cuando Él derrama de su gracia en el corazón de un hombre y de una mujer, es imposible estar indiferentes en la casa de Dios. Es imposible. Es imposible, es imposible, es imposible. Nosotros lo que, amados hermanos, debemos de hacer es reconocer que necesitamos de la gracia del Señor. Padre celestial, he predicado tu palabra, Señor, tal, Señor amado, como tú la has puesto en mi corazón. Tal, Señor amado, como tú